Venga. Vamos a empezar precisamente con lo que Gaetano ha dicho en la oración que ha hecho al principio. ¿Interviene Dios en la historia o no? ¿Interviene Dios en la historia del hombre o no? Si admitimos, como creyentes, ¿no?, admitimos que Dios interviene en la historia, en nuestra historia, debemos admitir también que interviene en la historia de la humanidad, ¿no? Por lo tanto, si interviene en la historia de la humanidad, podemos decir que Dios interviene en la historia, ¿no?, en la historia. Por eso, para el creyente, para el cristiano, la historia tiene un sentido escatológico. ¿En qué? ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que es Dios el que lleva la historia, nuestra historia, la historia de la humanidad, y en esta historia nos va preparando para la segunda venida, para nuestra muerte, para el final, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que el Señor lleva la historia, de que Dios lleva la historia. Bien, eso para los creyentes está bien, pero se trata además de buscar evidencia y de buscar argumentos que apoyen esta fe, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar aquí, pero antes... Cada época se explica en sí misma. Es un anacronismo, un sinsentido, tratar de explicar con los criterios del siglo XXI lo que ocurrió en el siglo XVI. No tiene ningún sentido. La manera de organizarse la sociedad, de pensar, de creer, era completamente diferente. Por lo tanto, no tiene ningún sentido el que hoy pretendamos explicar, justificar, condenar, negar, lo que queramos, lo que ocurrió en el siglo XV, en España, en América, en Filipinas o en Fernando Po. Es un anacronismo, eso no tiene ningún sentido. Dice García Márquez que la historia no es lo que vivimos, sino lo que recordamos para contarla. Eso es, de eso vamos a hablar aquí. De lo que escribieron algunos para tratar de recordar luego la historia y difundirla, ¿eh? Y hay otro filósofo de mitad del siglo XIX que decía que la historia se vive hacia adelante pero se explica hacia atrás, ¿no? Claro, nosotros estamos viviendo hoy en gran parte, o al menos parcialmente, consecuencia de lo que ocurrió en el siglo XVI. Consecuencia, ¿eh? Y por eso vamos a mirar también hacia atrás. Luego hay otra idea que tratan de vendernos y de convencernos, y es que América era un continente aislado, absolutamente virgen de todo, como si aquello hubiera sido la esencia de la pureza. No, eso no tiene ningún sentido. Está más que demostrado que la dinámica histórica que vive América cuando llegan los españoles es la misma dinámica que había ocurrido en todo Occidente, en todo Oriente. Es decir, un pueblo invade a otro pueblo, lo coloniza, lo conquista, y esta es la dinámica de la historia, desde los tiempos más remotos hasta hoy, como desgraciadamente estamos viendo, ¿no? Hay un país que decide unilateralmente invadir a otro, por los motivos que sean, ¿no? Por lo tanto, no es eso. Hay un consenso académico absoluto en que la historia de América como continente fue una sucesión, igual que hemos vivido en España, ahora veremos brevemente, ¿no? Unos pueblos colonizan a otros, ocupan su territorio, imponen sus costumbres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiero insistir en esta cuestión a lo largo de la intervención. La historia es fundamentalmente compleja, igual que nuestra vida es compleja. Nosotros no solemos decidir por una sola causa. Tenemos una causa predominante, pero luego tenemos otra serie de circunstancias que apoyan esa causa, que apoyan esa decisión, ¿no? Esto es lo que vamos a ver. El contexto, cómo se desarrolla el modelo de ocupación español en América, que ahí es donde está la clave, lo que va a explicar todo el desarrollo de la colonización española en América, y luego veremos muy brevemente cuál es la herencia que nos han dejado, ¿no? Seguimos con las premisas atendiendo a la complejidad. Desde un tiempo a esta parte tratan de convencernos de que las cosas son muy sencillas, muy simples, y que un problema se soluciona con una cuestión muy concreta, ¿no? Todo viene mucho de, en fin, lo que estamos viendo en la televisión últimamente, ¿no? La historia no tiene nada de simplicidad, de todo lo contrario, ¿eh? Absolutamente compleja. Algunas aproximaciones de qué cuestiones tenemos que tener presentes cuando nos enfrentamos a este tema. Por ejemplo, es un proceso complejo y diverso en tiempo y lugar, no solo por lo que nos vamos a encontrar allí, sino por lo que hay en Europa. Empecemos por la Iglesia. En la Iglesia los que van a protagonizar todo este proceso de evangelización van a ser fundamentalmente las órdenes religiosas. Bien, franciscanos, dominicos, jesuitas, agustinos y en menor medida el clero secular. Bien, estamos hablando de que franciscanos, dominicos y agustinos y mercedarios se crean a mitad del siglo XIII, con una visión, con un carisma,
diferente al que tendrán los jesuitas, que se crean a mitad del siglo XVI. En 1540 se aprueba la Compañía de Jesús en un contexto completamente distinto al que vivieron franciscanos, dominicos, etcétera, etcétera. Y esto va a tener su importancia por la manera de abordar la misión. No va a ser lo mismo lo que pretendan, la manera de abordar esta misión y la evangelización de franciscanos, dominicos, que los jesuitas, porque el contexto, la filosofía, la manera de organizarse va a ser diferente. Esto por la parte de los que van, pero por la parte de los que estaban allí. Aztecas, taínos, lupacas, mojos, chiquitos, tarahumaras, distintos pueblos, cada uno de ellos con una cosmovisión diferente, con una organización diferente, con unos principios diferentes, por lo tanto, muchísima complejidad. ¿A qué otros aspectos tenemos que vincular todo este proceso de evangelización? Algunos de ellos muy brevemente. El problema lingüístico. Adelantamos una cosa. Los que pretendan acabar con las lenguas indígenas no van a ser los conquistadores españoles, sino los criollos a mitad del siglo XIX. Y esto es muy importante tenerlo presente. Luego vamos a ver algún ejemplo clarísimo de cuál fue la política española con respecto a las lenguas indígenas. Concepciones religiosas diferentes, cosmovisiones, procesos demográficos. También vamos a poner un ejemplo. Se nos acusa continuamente de que aquello fue un absoluto exterminio. Vamos a verlo. ¿A qué nos referimos cuando se habla de exterminio? ¿Quiénes fueron o qué provocó la pérdida de población significativa? Es correcto. Sobre todo en los grandes imperios, en los aztecas, mayas e incas. Al mismo tiempo que hablamos de evangelización, tenemos que hablar de factores económicos, efectivamente. Una cosa va a ir unida a la otra. Aquello no se justifica si no hay beneficio. Por lo tanto, es verdad, tenemos que admitir, por supuesto que sí, tenemos que admitir muchos abusos, muchos errores. Todo eso forma parte también de esa complejidad a la que me estoy refiriendo. Y luego el cambio, la dinámica. No es lo mismo la época primera de conquista que mitad del 17, mitad del 18, porque la propia dinámica de unos y de otros va a ir cambiando. Y luego, los aspectos políticos. Si habéis visto la película de la misión, en la película de la misión se habla de unos 7.000 indígenas que estaban en reducciones jesuitas, que para resolver un problema que existía en Europa, más concretamente entre Portugal y España, ese problema europeo se va a resolver en América, concretamente en la frontera con Brasil, la famosa colonia de Sacramento, que obligó a desplazar a unos 7.000 indígenas, porque ese territorio había que cederlo a Portugal. Entonces la dinámica, la política europea va a ser también un factor que habrá que tener presente. Y luego la política también del Vaticano, ¿no? Que en algunos casos, por supuesto que hay que admitir, pues en algunos casos va a ser más proclive a determinadas decisiones políticas que en otros. Bien, todo esto es lo que tenemos que integrar, ¿no? Y eso en una aproximación muy simple, muy reducida, breve, ¿no? Desde luego, y esa cuestión ya tenemos que descartarla, aquello no admite visiones simplistas, de ninguna manera. Bien, vamos al contexto. El contexto que va a justificar el descubrimiento, que va a justificar todo el movimiento que se organiza voy a poner el reloj. Pues no. Bien. Ahora vamos a ver con un mapa cuál es el objetivo fundamental. Colón, sabéis lo que pretende es encontrar la ruta de las especies, ¿no? Eso es. ¿Por qué? Pues porque eso generaba una riqueza extraordinaria. Extraordinaria. Ese era el primer objetivo. Ahora vamos a explicar por qué Colón se va primero a Portugal y luego viene a España. La expansión europea. La expansión europea no la empieza España, la expansión europea la empieza Portugal, por toda la costa africana hasta Asia. Hasta Asia. Y ahora vamos a ver por qué es muy importante establecer esa diferencia entre cuál fue el modelo de ocupación territorial de Portugal y de los países protestantes que se irán hacia Asia, y cuál va a ser el modelo de ocupación español. El momento del descubrimiento, el Tratado de Tordesillas, esta es la clave. Jurídicamente, políticamente, esta va a ser la clave. El Tratado de Tordesillas, que basado en la bula de Alejandro VI, divide el mundo en dos partes. Dos partes, una para los portugueses y otra para los españoles. Esto es lo que hay.
¿no? Así, contado brevemente, esto es lo que hay. ¿Por qué? Porque el único poder reconocido en el occidente europeo era el poder del Papa, en ese momento. Tenemos que tener en cuenta que hasta que llega la Revolución Francesa, estamos hablando ya de 1789, la sociedad, especialmente europea, es tremendamente religiosa. Y eso hay que admitirlo así, ¿no? Parece que ahora... No, hay que admitirlo así, hasta este punto, ¿no? Hasta este punto, que el único poder que se reconoce es el poder del Papa. Adelantando otra cosa, que muy pronto serán algunos religiosos los que pongan en tela de juicio esta decisión. Ese tratado de Tordesillas, y luego la Iglesia vive en Europa en ese momento un periodo especialmente difícil, interesante, que fue todo el nacimiento del movimiento protestante, cuando Lutero va a presentar sus 95 tesis, y eso supone un movimiento muy serio, que la Iglesia, sobre todo a partir del Concilio de Trento y a partir de algunas órdenes religiosas, fundamentalmente los jesuitas, van a tratar de contestar, porque ponía... ahora lo vamos a ver, pues no, adelante. Bien. Expansión europea. Hemos dicho Portugal es el primero que empieza. Hasta bien entrado, bueno, prácticamente hasta el siglo XV, siglo XVI, la ruta que se seguía para conseguir las especies fundamentalmente asiáticas era esta ruta, por el centro de Europa, hasta llegar a la China, Mongolia, etcétera, etcétera. Portugal ya empezó antes con otra ruta, que fue lo que va a explicar que Colón vaya primero a Portugal. Colón trata de venderle su proyecto al rey de Portugal. ¿Por qué? Pues porque Portugal tenía toda esta experiencia de navegación. Toda esta. Fijaros, como veo poco, lo pongo aquí. En 1400, por poner algún ejemplo, ¿no? En 1458 ya han llegado a Cabo Verde. En Guinea en 1482, Santo Tomé en 71. El Cabo de Buena Esperanza ya lo han cruzado en 1484, 88, no sé lo que pone, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tiene una experiencia en navegación muy importante, pero es que han llegado hasta Asia. Han llegado hasta Asia, para que os hagáis una idea, el 40% de las especies que llegan a Europa en torno a finales del siglo XV entran por Portugal, gracias a la navegación portuguesa, gracias a los comerciantes portugueses. Esto es lo que explica el periodo de máximo esplendor que ha conocido Portugal, que fue precisamente en esa época, con el rey Juan II de Portugal. Bien, todo esto es la experiencia que tenían. Y una cuestión importante, ¿cuál es el modelo de ocupación de Portugal en todas estas zonas? Lo que es puramente una factoría, que le llamaban, un establecimiento comercial. ¿Qué hacen? Pues en toda esta zona, sobre todo, capturar esclavos para luego venderlos. Toda la costa africana establecían factorías, incluso un poquito más adelante van a coger lo que ahora se hace en formación, ¿no? Van a formar a algunos de esta zona, se los van a llevar a Inglaterra, los van a formar, les van a decir cómo tienen que hacer para capturar esclavos en el interior y sacarlos a la costa para que ellos luego lleguen con el barco y lo puedan vender, ¿no? Comercio, tráfico de esclavos aquí, especies, etcétera, etcétera. ¿Qué nos interesa? Nos interesa el modelo de ocupación para luego poder compararlo con el modelo de ocupación que va a llevar a cabo España. Y estos son, lo que aparece en rojo y en verde, esa era la superficie territorial que Portugal ocupaba. Fijaros que son puntos aislados, en algunas zonas algo más, pero puntos aislados. Y esto no será lo que haga España. Bien, esta zona que está en verde ahora la vamos a explicar. Por lo tanto, modelo de ocupación portugués, establecimientos comerciales. Eso es lo que tiene. Eso explica también que, desde el punto de vista de la evangelización, Portugal no alcanzara las dimensiones que luego alcanzaría España. Ni tampoco los países protestantes, porque los países protestantes muy pronto empiezan a mandar compañías comerciales. Compañías comerciales tratando de explotar también el mercado de las especies asiáticas. ¿Qué hacen allí? Pues allí, desde el punto de vista de la misión, no se puede llamar aquí evangelización, lo que hacen es mandar sacerdotes para atender a la población holandesa, alemana, inglesa, que está allí, pero no con un afán de evangelizar aquel territorio. Y eso es una diferencia importante con lo que ahora vamos a ver. Por lo tanto, expansión comercial. El segundo contexto que tenemos que tener en cuenta necesariamente es el de la reconquista.
que se puede llamar así. Algunos ahora dicen que no se puede llamar reconquista. Hay documentos muy tempranos que hablan de reconquista, porque efectivamente fue así. Y aquí lo que recoge este mapa son, bueno, en distintos momentos, en el siglo X, XI, XII, cuál fue el proceso de reconquista de la península, incluido Portugal, aunque Portugal 1139 se constituye ya como reino, pero bueno, está incluido ahí también porque efectivamente la reconquista fue bajando. Va a ir bajando hasta que quede el reino de Granada, en 1492. Fijaros, estamos hablando desde el 711 hasta 1492, España, que puede llamarse así a partir de que los reyes católicos se casan, 1469, pues están en una dinámica de expansión hacia el sur, ¿no? Empieza en Covadonga. Ahora acaba de salir un libro hace muy poco de un profesor de la Universidad de Zaragoza que dice Covadonga, la batalla que nunca fue, ¿no? Se están aplicando nuevas metodologías y parece que no está claro cuándo fue la batalla de Covadonga. El profesor José Luis Corral, que es un investigador magnífico. Bien, ¿por qué recogemos esto aquí? Pues porque no se puede entender el descubrimiento de América sin tener en cuenta el proceso de reconquista. Vamos bajando hacia el sur, ¿no? Fijaros además, ahora lo vamos a ver, la poquísima distancia en tiempo, el poco tiempo de diferencia que va a haber entre la toma de Granada y la salida de Colón. Ahora vamos a verlo. Por lo tanto, esta idea es clave y además, esto no es una cuestión reciente, esto viene diciéndolo la bibliografía desde los años 60, bibliografía española desde los años 60. Pero, bueno, hay un intento también por desprestigiar todo este tipo de bibliografía. En definitiva, las nuevas tierras descubiertas serán una ampliación del solar nacional, es decir, el descubrimiento se asume como una prolongación natural del proceso de reconquista. Hemos llegado hasta Granada, ya después lo que estaba era el norte de África, pero el norte de África presentaba otro problema, que era la rivalidad y la potencia del imperio turco, que es verdad que no llegaba hasta Ceuta, Melilla, norte de Marruecos y tal, pero a través de alianzas con autoridades locales llegaba hasta aquí, incluso se extendía por el Atlántico. Eso es en fin, para que pareciera más gráfico, fijaros, empezamos en el 790, en el 900, en el 1150, en 1492. 1492 lo que queda es Granada. Granada se toma el 2 de enero. Las capitulaciones de Santa Fe, las capitulaciones son el acuerdo al que llegan los reyes católicos con Cristóbal Colón. Esto es un dato muy importante, porque no se puede, estas capitulaciones marcarán el precedente de lo que luego habrá que hacer cada vez que alguien quiera descubrir tierras nuevas. Es decir, la gente no podía ir por libre a descubrir tierras nuevas. Si las descubría yendo por libre, el rey no se las reconocía. Ahora vamos a poner un ejemplo que protagonizó uno de Dos Torres. Dos Torres hay que meterlo en la charla museo. Bien, a lo que voy es, para redundar en la idea de que el descubrimiento fue una prolongación de la reconquista, el poco tiempo que hay de diferencia. Fijaros, el 2 de enero toma de Granada, las capitulaciones en abril, la salida de Colón el 3 de agosto. En 7 meses se organiza toda la expedición. Ya Colón había estado trabajando bastante tiempo y conocía muy bien toda la zona de Huelva, Palo, Moguer, que ahora se llaman los lugares colombinos. La bula, ahora comentaremos, y el Tratado de Tordesillas en 1494. Es más, se ha comprobado que algunos que participaron en la toma de Granada estuvieron también en los primeros años en la reconquista, en el descubrimiento, con datos, nombres de personas concretas que participaron en uno y en otro. En este proceso hay otra cuestión que nos interesa mucho, porque se va a utilizar también allí. La densidad de población en toda esta época es muy baja, y a medida que se van reconquistando territorios, ¿cómo se resuelve el problema de la autoridad real en estos territorios? Pues en Córdoba tenemos un ejemplo magnífico. ¿Por qué? Pues porque en esta zona, ¿no?, las 7 villas de los Pedroches, por poner este ejemplo, van a ser desde el principio tierras de realengo.
¿Por qué realengo? Porque van a depender directamente del rey. ¿Cuál es la autoridad intermedia a la que van a tener que remitirse en caso de conflicto las villas de los Pedroches? La ciudad de Córdoba, que es el representante del rey. Es decir, amplios territorios con una autoridad de referencia. Esto es justamente lo que va a ocurrir allí. Entonces se colocan pues, grandes extensiones de terreno bajo la autoridad, una autoridad que depende directamente del rey. Bien, esta es otra cuestión que nos planta de lleno ya de cara al proceso de evangelización. Nos estamos refiriendo al Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas viene a sancionar lo que antes había dicho el Papa Alejandro VI en la bula Inter Secula. Hemos dicho, reparte el mundo en dos. Oriente para Portugal, que lo conocía, fijaros, recordáis el mapa anterior, toda esta zona, hasta aquí, era lo que Portugal ya conocía. Y esta zona no se conocía. Bien, primero está el Tratado de Alcázar-Toledo, que queda en la mitad, y luego no estaban de acuerdo, están discutiendo, y finalmente se firma el Tratado de Tordesillas, que, sin saberlo, va a coger una parte de Portugal, de Brasil. Una parte de Brasil, esta parte de aquí de Brasil, que es lo que explica que hoy en Brasil se hable portugués, porque esa parte va a corresponder a los portugueses, no a los españoles. Bien, esto lo que hace es dividir el mundo, con un encargo, con un compromiso, y es este. Dice Alejandro VI, y además reconoce la distribución, establece la distribución de una parte del mundo para uno, la otra parte del mundo para otro. Además os mandamos que destinéis a dichas tierras e islas varones probos y temerosos de Dios, peritos y expertos para instruir en la fe católica e imbuir en las buenas costumbres a sus pobladores y habitantes. Este es el mandato. Este es el mandato, que no se va a quedar en un mandato teórico, sino que luego tendrá que tener un respaldo económico, porque este proceso de evangelización lo tiene que asumir la corona. Y este es un caso único. Único. Por lo tanto, colonización y evangelización tenemos que entenderlo de la misma manera, como dos aspectos que forman parte del mismo proceso. Y esto es una cosa también que se olvida con mucha facilidad, con mucha frecuencia. Bien, luego, en 1599, el Tratado de Tordesillas divide el mundo en dos partes en el Atlántico. Pero ¿qué pasaba en el Pacífico? ¿No? En el Pacífico también se lo van a repartir en 1529 entre los dos, ¿no? Entre Portugal y España. Bien, lo importante aquí es esta cuestión, este encargo, este compromiso, que es la condición para que toda esta zona sea para España y el resto para Portugal. Bien. Estábamos diciendo antes, a propósito del Renacimiento, que Lutero va a presentar sus 95 tesis en 1517, como respuesta. Lo de Lutero es muy importante porque supuso un movimiento muy duro, difícil para la Iglesia, ¿no? La respuesta va a ser el Concilio de Trento, lo que tiene que ver con la Iglesia. El Concilio de Trento se caracteriza fundamentalmente por el impulso a la acción evangelizadora, claro, frente a lo que estaba suponiendo el protestantismo de división de la Iglesia en Europa, ¿no? Por una parte, la respuesta al concilio, pero por otra también la respuesta de las órdenes religiosas, fundamentalmente, como decía, la de los jesuitas. En las constituciones de la compañía dice esto: en cuanto estará de nuestra parte, sin tergiversaciones ni excusas, a cualquier parte del mundo, estar dispuestos a ir a cualquier parte del mundo, a donde nos quieran enviar, o a los turcos, porque el negocio de los turcos en el Mediterráneo era el secuestro. Entraban en las ciudades, secuestraban, se llevaban todo lo que podían y luego vendían a las personas que habían secuestrado. Algunas veces estas operaciones eran sobre la marcha. El barco turco se quedaba a unas millas de la costa esperando que alguien viniera a ofrecer el rescate. Si el rescate le interesaba, se lo cedían, asunto terminado. Yo voy para mi pueblo y tú para el tuyo, ¿no? En otros casos era mucho más complicado. Cervantes, ¿no? Tiene una novela, El cautivo de Argel. Fue una de estas víctimas. Los mercenarios. Los mercenarios se crean con la única misión de intercambiarse con los presos a los que secuestraban los turcos. Tú estás presa, estás con él, yo me cambio por ti. Esto, dicho hoy en el siglo XXI, es muy fácil.
Que yo me cambio por ti, tú estás secuestrado, yo me cambio por ti, ¿no? Bien, esto es también muy interesante porque todavía hay países musulmanes que, muchos de estos eran convertidos en esclavos. Cuando no encontraban a alguien que estuviera dispuesto a pagar, los convertían en esclavos. Bien, a lo que a nosotros nos interesa es que, vislumbrando la población que pudiera haber allí, la Iglesia va a ver en esto una nueva oportunidad de evangelización. Bien, hasta el punto de que se recupera un término, en este caso, para esta encomienda, que va a ser el término misión, que es un término que procede de la Edad Media, que hace alusión al anuncio de Jesucristo. Bien, esta misión se entiende desde dos puntos de vista. Uno, la individual, aquel que asume este compromiso a título individual, pero también territorial. Es decir, este terreno, estas tierras nuevas son tierra de misión. Igual que ahora, Europa y la mayor parte del mundo es tierra de misión. Esta es la situación que se está dando en este momento. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la implantato ecclesia, implantar la iglesia donde no existe, o la dilatio ecclesia, es decir, ir dilatando las fronteras de la iglesia lo más posible. Por eso, fundamentalmente, las órdenes religiosas son las que van a estar en vanguardia de este aspecto. Están continuamente tirando, alargando, empujando a la frontera, tanto en el sur como en el norte, ¿no? En el sur, hacia el sur de Chile, los araucanos, en fin, alargando la frontera, tratando de implantar la iglesia, porque estamos tratando de cumplir este mandato que hemos recibido de la bula de Alejandro VI. Bien, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es el otro. El otro es el objetivo. Que el otro conozca a Jesucristo. Esto parece un invento. Ahora vamos a ver algunas de las fuentes. Porque el lenguaje que se utiliza en este momento es ese. Lo que nos interesa es que el otro conozca a Jesucristo. Porque si no, se condena. Ya que me está contando. Vamos a ver. No. Es que, por eso insistía en que la mentalidad en ese momento es una mentalidad profundamente religiosa. Y el que no se bautice, se condena. Esto es así. Así era en este momento. Y ahora vamos a ver, y hay mucha bibliografía que recoge estas dudas y este empeño, ¿no? Bien. El otro es el objetivo, hacer crecer la iglesia, y esto va a hacer, recordad que el compromiso de la corona es financiar todo esto. La corona se va a dar cuenta muy pronto de que no puede financiarlo, porque tiene muchos compromisos, no tiene dinero. Y fijaros, las órdenes religiosas, en lugar de dar una marcha atrás, en lugar de replegarse, lo que van a hacer es buscar recursos por su cuenta. La corona seguirá pagando, cuando pueda. Si nos da tiempo lo vemos al final. Pero como alternativa, como opción, las órdenes religiosas se van a poner a buscar recursos, ¿no?, para poder mandar a los suyos, que luego veremos cuántos son. Bien, este es el contexto en el que se va a dar todo este proceso de evangelización. Vamos a ver el modelo de ocupación territorial. Y aquí el soporte teológico es clave para entender las diferencias entre el modelo de ocupación español y el modelo de ocupación protestante, fundamentalmente en Norteamérica. Bien, no estamos utilizando conocimientos actuales para explicar esto, que sería caer en el mismo anacronismo que decíamos. Aquí estamos utilizando fuentes de ese momento. Bien, la iglesia es fundamentalmente católica, esencialmente católica. Católica significa universal. Universal significa que tenemos que llegar a cualquier sitio donde haya no creyentes para tratar de atraerles a la fe, proponerles la fe. A algunos les suena mucho este lenguaje, ¿no? Suena muchísimo. Proponerles la fe. Desde el principio se dice, y nos lo va a decir San Agustín, la fe se propone, no se impone. Bien, ¿cuál es el objetivo? Bautizar a los naturales, porque se pueden condenar. Pero atentos, que no es que se vaya a condenar solo el que no reciba el bautismo, sino que me puedo condenar yo por no cumplir a lo que estoy obligado. Hay un libro que se llama Rutas de Incertidumbre, que es espectacular en este sentido, porque recoge testimonios de religiosos que estuvieron en México fundamentalmente, explicando estas dudas que tienen. Ahora vamos a verlo, porque es una cosa muy importante para entender todo esto. Por lo tanto, nuestro objetivo tiene que ser que los infieles, los indígenas que no conocen a Jesucristo, lo puedan conocer. ¿Qué ocurre con los protestantes? Los protestantes tienen otro modelo diferente, completamente distinto, ni peor ni mejor, distinto absolutamente. Bueno, hablar de protestantes porque tenemos que englobarlos todos, ¿no? Los protestantes hay muchísimas ramas.
Sabéis que los protestantes dieron lugar a lo que se llamó las iglesias nacionales, porque la máxima autoridad de los países protestantes pues es, en algunas ramas, en algunas iglesias protestantes, la máxima autoridad es el rey de ese país. Entonces es muy fácil que se confundan los intereses políticos y los intereses religiosos. Bien, Benedicto XVI argumenta contra el peligro de las iglesias nacionales. Es muy interesante un escrito que tiene. Bien, ¿desde qué parten los protestantes? Los protestantes parten de que ellos son una estirpe elegida, un pueblo elegido. Para los protestantes está el libre criterio, ¿no? El libre albedrío, y ellos piensan que se salva el que conoce la fe, el que ha recibido la gracia. ¿Va bien? El que ha recibido la gracia es el que se salva. Si yo he recibido la gracia, yo estoy salvado. Pero en ningún momento, y la prueba la vamos a tener en que las iglesias protestantes no llegarán a América masivamente hasta bien entrado el siglo XIX, el hecho de conocer, de dar a conocer el Evangelio a los demás, no forma parte de sus preocupaciones, ni de sus prioridades. Por ser de Dios la iniciativa, y por ser Dios el único que elige en su soberanía a los que han de salvarse, cualquier intento humano de salvar a las personas sería una blasfemia. Esto dicen los protestantes. Es decir, ¿yo cómo puedo interferir en la gracia de Dios, que es la que determina que alguien se salve o no? Eso es una intromisión en el destino que Dios ha establecido para cada uno de los hombres. No estamos aquí tratando de desprestigiar un planteamiento u otro. Estamos tratando de describir la situación que se da. Bien. El indio no está llamado a esta gracia, ¿no? El blanco sí. Los que han sido señalados, los que han sido elegidos, esto sí. Fijaros, el mestizaje no se da, no aparece en las zonas que estuvieron ocupadas por protestantes. No se da en ningún caso. Y hay otro factor interesante, y es que cuando ellos emigran, sobre todo a las 13 colonias norteamericanas, ¿no? De Norteamérica, son los ingleses que van allí huyendo de las guerras de religiones que había en Inglaterra, lo único que pretenden, huyen porque lo único que pretenden es conservar su manera de vida. Están buscando tierras nuevas, se da esa oportunidad, se van allí para tratar de conservar la manera de vivir que ellos tienen, y se van en familias. No es lo mismo irse en familia que el que vayan hombres mayoritariamente solos. Ahora vamos a ver que eso fue el caso que ocurrió en España. Bien, el caso de Iberoamérica, ¿no? Bien. Un ejemplo de mestizaje para ver la diferencia entre el modelo español y el modelo protestante. Eso es Río Tinto, Huelva, norte de la provincia de Huelva. A Río Tinto llegan los ingleses en 1873 y se van en 1954 porque el Estado compra las minas. Ellos son protestantes. En todo ese periodo, del 73 al 54, solo se conocen, en los archivos sobre todo de la Compañía de Minas de Río Tinto, solo hay dos casos en que dos ingleses se casan con dos mujeres de Río Tinto. Solo dos. En todos estos años. Y esto, no, o sea, no solo que no se mezclaran, sino que esta parte de aquí, todo esto que está señalado en línea roja, era una muralla física, literal. Una muralla que separaba lo que era el barrio inglés, en Río Tinto, del resto de las poblaciones. Aquí, en estas que estáis señaladas en rojo, eran garitas de la Guardia Civil, que pagaba la compañía para que le protegiera del resto de la población. Es decir, su objetivo no era ese, tenían una capilla luterana. La capilla atendía a la población inglesa que vivía allí. Esta es una diferencia importante. Bien, ¿cómo es ese modelo de ocupación? El modelo de ocupación responde a un encargo real. A un encargo real que se concretaba en las capitulaciones, igual que hicieron con Cristóbal Colón, ¿no? Tenían que hacer con cualquiera que dijera que quería ir a descubrir tierras nuevas. La capitulación consiste que Gaetano va a liderar una expedición de 300 hombres que va a ir a las Californias. Bien, de lo que Gaetano encuentre con su gente, el 10%, que fue lo que firmaron con Colón, el 10% será para él y el resto para el rey. De esa manera, el rey, reconozco esas tierras y que ha sido él el que las ha descubierto. Por lo tanto, hay un control
desde el principio de todo este proceso de expansión. Luego estaba la ocupación simbólica. La ocupación simbólica que solía empezar con una figura jurídica que se llama el requerimiento. El requerimiento consistía en aglutinar, reunir a la mayor cantidad de indígenas posible y bautizarlos masivamente. Esto generó una polémica muy importante, porque en Europa, en ese momento, el bautismo tenía que ser individual, como hacemos hoy, individual. Y surge una batalla dialéctica, una discusión muy interesante entre los que están allí y los que están en Europa. ¿Qué dicen los que están en Europa? Que hay que hacerlo individualmente, siguiendo todo el ritual. Y dicen los de allí, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Entonces, ese es el inicio. Lo que se va a imponer, sobre todo en la primera época, va a ser los bautizos masivos. Claro, una crítica que se le ha hecho mucho, que aparece mucho en la bibliografía, es que en buena parte los que estaban allí no se enteraban de lo que estaban definiendo, efectivamente, pero estaban bautizados. Si están bautizados, se salvan. Esta es la... Insisto, hay mucho debate muy interesante en esa cuestión. Luego, otra manera de señalar que aquello pertenecía a la corona era poner cruces. Iba por un lado, por el pueblo, ponía cruces, eso significaba que automáticamente ese territorio formaba parte de la corona. Y luego rebautizar nombres con castellanos, ¿no? Luego estaba la ocupación física, fundar villas, fundar ciudades, autoridad, aquí siguiendo el mismo proceso que hemos comentado antes de la Reconquista, ¿no? Nombrando una autoridad, marcándole cuál era su jurisdicción, por supuesto, sustituyendo las estructuras indígenas por otras españolas, etcétera, etcétera. Va a haber mucha diferencia cuando lo que se conquista es un imperio, en el caso de los aztecas, de los mayas o de los incas, que cuando lo que se conquista son zonas dispersas, zonas rurales dispersas. La situación, el planteamiento va a ser completamente distinto. Bien, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Y esta es otra cuestión fundamental. El objetivo es trasladar el modelo castellano. Este es el objetivo, desde el principio. Ahora se habla mucho de que América fue una colonia. En los términos de la época eso nunca fue así, porque lo que se trata es de seguir justamente lo que está bien, la organización administrativa y política que se tiene en España es lo que se quiere trasladar allí. Bien, ¿cuál va a ser el resultado final? Adelantándonos, pues va a ser una sociedad mestiza, claramente. Y ahora hay un movimiento por recuperar ese valor del mestizaje, porque la interacción con lo americano va a ser continua. Un ejemplo que protagonizó Antonio de Espejo, que era de Torremilano, y que quiso por su cuenta descubrir nuevas tierras en Guadalajara, en México. Se vio envuelto en un conflicto, porque mató a uno por una cuestión de ganado. Iba con otro hermano suyo, debían de ser los dos buenos pájaros. Entonces decide por su cuenta descubrir tierras nuevas. Lo hace, vuelve, pero como no lo había comunicado al rey y el rey no había firmado con él las capitulaciones, aquello no sirvió. Y él se empeña, bueno, lo intento de nuevo. Y le escribe un memorial al rey muy interesante para nosotros porque nos permite saber qué es lo que se necesitaba allí. Y fijaros lo que dice. Es necesario llevar a los hombres de Castilla casados con sus mujeres e hijos, a quien haya de repartir y poblar la tierra para la perpetuidad. Los primeros años iban fundamentalmente hombres. Tenían un peligro, porque la mayoría de ellos iba a hacer fortuna, y mientras antes mejor. Entonces dice que no conviene que vayan solos, conviene que vayan familias. Y esta es otra cuestión que se ha olvidado y que no se le presta atención. Los que van ampliando horizontes y los que van consolidando el modelo de ocupación van a ser dos colectivos: las familias y las órdenes religiosas. El acompañamiento del ejército en muchos casos era meramente testimonial. 4, 6, 10 soldados de avanzadilla. Una vez que iban ocupando nuevos terrenos, ellos seguían adelante y las familias se quedaban en la tierra, ¿no? Bien, esto es aquí lo más importante de esa cuestión, que estamos hablando de 1573, que se promulgan las ordenanzas sobre nuevos descubrimientos. Esto es muy interesante también tenerlo en cuenta, porque la legislación referida a la población americana va a estar en continua evolución, atendiendo a la información que llegaba desde ahí. Bien, ¿y qué ve Antonio de Espejo? ¿Qué va encontrando por allí? Pues ve, como decíamos al principio, un mundo muy complejo,
muy difícil. Se encuentran distintos tipos de naciones, unas más grandes, otras menos, unas ya conocen la agricultura, otras no, unas tienen viviendas de varios pisos, que me está contando, viviendas de varios pisos en ese momento, efectivamente, eran pisos de barro, 2, 3 alturas, así que eran muy complejos, unos pacíficos, otros más belicosos, en fin, mucha complejidad, mucha dificultad, pero las instrucciones que tenían, insisto, se cometieron abusos y el Archivo General de India, sobre todo en la sección de justicia, está lleno de documentación de abusos que se cometieron y denuncias que se recibieron, de casos de corrupción, de autoridades que se lo llevaban. Os suena la cuestión, ¿no? No hace falta irse muy lejos y poner muchos ejemplos, ¿no? Pero ahora ha salido un libro de unos autores franceses que tratan de analizar la importancia de la distancia en el gobierno de las Indias. El rey está aquí, pero los que gobiernan y los que tienen que aplicar las medidas que se aprueban aquí, están allí. Y ahí hay un margen de diferencia muy interesante que dio pie a distintas interpretaciones, ¿no? Bien, pero lo que quiero insistir es que de lo que se trata es de reducirlo a la ley evangélica sin guerra ni daño, en la medida de lo posible. Porque esto nos lleva a otra cuestión que será la guerra justa, que ahora veremos, ¿no? Bien, ¿cómo era este modelo de ocupación o cómo se desarrolló? Hay un autor mexicano que viene a decir que la conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles. Y tiene mucho sentido, por lo que vamos a ver ahora. ¿Quién? Cortés, es el que va a controlar, va a conquistar el imperio azteca. Bien, Cortés llevaba unos 400 soldados, pero va a conseguir aglutinar a 150.000 indígenas. ¿Esto cómo es? Pues se explica por la situación de conflicto permanente que tenían los aztecas con olmecas, tlaxcaltecas, sisimecas, totonecas. ¿Por qué? Pues porque los aztecas, entre otras cosas, bueno, mantenían esta guerra latente, primero por una cuestión económica y segundo por una cuestión religiosa. Como sabéis, ellos practicaban los sacrificios humanos. Entonces tenían una serie de pueblos sometidos de donde extraían los jóvenes, fundamentalmente, mujeres, para los sacrificios. Claro. ¿Qué ocurre cuando llega Cortés? Cortés no era ningún inculto. Cortés tenía una trayectoria interesante, parece ser que era bastante inteligente, y lo que hace es aglutinar a los enemigos que tienen los aztecas. Eso es lo que explica que organice un ejército con 150.000 indígenas, que además le tienen muchas ganas a los aztecas. Entonces, bien, la segunda cuestión que se habla es del descenso de la población, que efectivamente se produjo. Hay bibliografías desde los años 70, 80 que explican bien a qué se debió ese descenso demográfico, y se debió fundamentalmente a las epidemias de viruela, sarampión y gripe que se dieron en la zona. Eran poblaciones que no conocían este tipo de epidemias, estaban indefensas. Muchas, cuando llegan los animales, los propios españoles, las transmiten, y eso explica ese descenso de la población que se sufrió. ¿Cuál fue el caso de los mayas? En el caso de los mayas es diferente, porque lo que habían eran provincias, pero también enfrentadas entre sí. Pedro de Alvarado y algunos más, porque esto tardó bastante más tiempo en acabar de dominar aquella zona, lo que hacen es que van a aglutinar también a los enemigos en una proporción que va a ir entre 20 y 30 indígenas por cada soldado español. Y el resultado va a ser el mismo. Y en el caso de los incas, en los incas lo que se da es una guerra dinástica. El inca tiene 2 hijos, Huáscar y Atahualpa, y lo que va a hacer Pizarro, igual que en el caso de Cortés, se da cuenta de la diferencia que hay entre uno y otro, porque los dos quieren suceder a su padre, y Pizarro pacta con Huáscar, y efectivamente se hace con aquella zona, ¿no? Y luego hay una serie de circunstancias aceptadas también por toda la bibliografía que parece ser que ayudó bastante a la conquista de aquellos terrenos, de aquellos territorios, y eran el tipo de las armaduras. Y hay muchas crónicas que hablan de esto. Es verdad que la mayor parte de las crónicas, hasta hace muy poco, eran las crónicas que escribían los españoles, ¿no? Pero hablan algunas que las armaduras reflejaban el sol. Esto coincidía con una cosmogonía, con unas visiones que ellos tenían de lo que era el mundo suyo, que volvería, retornaría, caballero de sol, etcétera, etcétera.
aquella armadura con el sol reflejado, bueno, pues parece que pudieron interpretarlo de esta manera. Y luego les sorprendió muchísimo a algunos animales, como los caballos o los perros, que utilizaban también en la conquista, ¿no? Bien, en todo esto hay un consenso bastante generalizado de que la situación fue así. Bien, algunas pinceladas sobre la cuestión de la legislación, para ver que era una cuestión dinámica, ¿no? Aquí tenemos que mencionar a un tarugo, si me permitís, ¿no? Que fue Ginés de Sepúlveda, personaje importantísimo al final de la época de los reyes católicos y hasta con Carlos V y al principio también con Felipe II. ¿Qué hacemos con estos? Estos no los conocemos. ¿Quiénes son? No tenemos nada que nos una con ellos. No sabemos ni cómo relacionarnos con ellos porque no hay... Bien, desde muy pronto se establece un debate. ¿Cuáles son los derechos que estos tienen? ¿Merecen los mismos derechos que un blanco o no? Y esta es la batalla que se plantea. Unos dicen que sí, Ginés de Sepúlveda era partidario de que no podían tener los mismos derechos porque eran bárbaros, eran pecadores, infieles, etcétera, etcétera. Por no entretenernos en esta cuestión, ¿qué es a mi modo de ver lo interesante de aquí? Pues que es desde la propia Iglesia donde se plantea este debate de cómo debemos de tratar a los indígenas. Y este es un debate intenso. Hoy nos puede sorprender o nos puede costar trabajo entender hasta dónde puede llegar un debate de este tipo, un debate teológico de este tipo, ¿no? En la sociedad en la que tenemos en este momento, donde la teología y Dios en términos generales pues tiene poca presencia, ¿no? Pero fue un debate muy, muy interesante que vino a suponer el reconocimiento de los derechos del indígena y el cambio en la concepción que se tenía desde un principio sobre él, ¿no? Es decir, ese debate, los informes que llegan desde allí, de Montesinos, de Bartolomé de las Casas, van ayudando a ir modelando, a ir modulando, a ir modificando la legislación. Otra cuestión interesante, dura, que en fin, suscitó muchísimo debate, fue el de la guerra justa, ¿no? La guerra se justifica contra el infiel, pero con los indios, o sea, la guerra justa se justifica contra el infiel y cuando somos atacados. Pero estos no nos han atacado, estos no nos han hecho nada. ¿Cómo podemos justificar, ¿no? Y es Francisco de Vitoria, que luego es considerado el padre del derecho internacional, el que va a poner esto de manifiesto, muy pronto. Muy pronto. Y poner esto de manifiesto significaba enfrentarse a la autoridad del rey. No es una cuestión, una discusión que podemos tener aquí, sino que tenía mucha trascendencia, ¿no? El acuerdo final fue que el indio es menor de edad, necesita tutela, necesita protección, ¿no? Bien. Las leyes de India van respondiendo a esta cuestión y luego hay otra manera de resolver las cuestiones internas que van a ser los concilios, que eran soluciones más cercanas a la cuestión, ¿no? Bien, el derecho canónico va cambiando. A lo que quiero llegar, por ejemplo, el problema de los matrimonios también se va abordando. Por poner un ejemplo, existía una figura que era la mita minera. La mita minera consistía en desplazar poblaciones de indígenas para trabajar en una mina y con los beneficios de esa mina, el trabajo de esos indígenas en la mina era la manera de pagar impuestos al encomendero, al mitayo en este caso, ¿no? Al dueño de esa mina. Bien, si morían muchos en las minas, muchísimos en las minas. Bueno, la mujer que se ha casado con él a sabiendas de que no va a volver, de que ya ha pasado un tiempo más que considerable, ¿se puede casar o no? ¿Aquel matrimonio tiene validez? ¿Podemos declararlo nulo? ¿El marido ha muerto? ¿No lo sabemos? Bueno, pues ese tipo o el caso del bautismo que hemos comentado antes, suscita un debate teológico muy importante, ¿no? Bien, fijaros, en este momento lo que se está planteando es una situación muy similar a lo que ocurre en el año 312 cuando Constantino se convierte. El emperador Constantino, emperador de Roma, se convierte en 312 y automáticamente se convierte todo el imperio, ¿no? Que el imperio era, el lunes se convierte Constantino, el domingo el imperio era pagano absolutamente y se convierte de oficio, ¿no? Y se da una situación muy similar a lo que está ocurriendo en América. Estos, los naturales, no conocen nada del cristianismo, no tienen ni idea porque no lo saben. Entonces, fijaros cómo el Espíritu Santo, ¿se puede hablar en la historia del Espíritu Santo? Se puede hablar, si hemos dicho al principio que Dios interviene en la historia del hombre, de la humanidad y en la propia historia. Aparece aquí, se pone de moda un libro
de San Agustín, que publicó en el año 400 porque se lo pide un amigo suyo que es presbítero y que no sabe ya qué hacer con estos bárbaros, estos del Imperio Romano, habitantes de Roma, ciudadanos del Imperio Romano, que se han convertido, pero que no conocen nada de los rudimentos del cristianismo. Y fijaros, ¿cuál es la aportación que hace, o la novedad que tiene este libro? Pues la novedad que tiene este libro es que coloca a Cristo en el centro del carisma, que consiste en el anuncio del amor de Dios a los hombres, a fin de que estos correspondan al amor de Dios. Y os voy a leer literalmente, si alguno lo quiere, se lo paso, está en internet. Se llama De Catechizandis Rudibus. Catechizandis Rudibus. Ahí lo tenéis citado, pero dice literalmente, muy breve: Cristo, en efecto, murió por nosotros, aun cuando éramos todavía enemigos. Romanos 6:9. De donde se sigue con que el fin y la plenitud de la ley es la caridad. Primera de Timoteo, Romanos, para que nos amemos los unos a los otros. Y del mismo modo que Él dio su vida por nosotros, así también nosotros les demos por los demás hermanos. Juan 3:16. Este es el texto, el que tuvo mucha difusión entre las órdenes religiosas en este momento, porque además da una serie de instrucciones de cómo catequizar a los bárbaros. Por ejemplo, no ser pesado, no aburrirles, hacer una cosa amena y sobre todo a acompañarles. Acompañarles, es muy interesante, son 40 páginas, porque por lo visto se lo escribió San Agustín, su amigo se puso un poquito pesado, dime algo, y aburrido, no sé qué hacer con esto, sobre la marcha le escribió esas 40 páginas y además se lee muy fácil, está muy bien, ¿no? Bien, ¿a qué responde todo esto? Responde pues que efectivamente la Iglesia en este momento vio una oportunidad magnífica de empezar de nuevo. De empezar de nuevo, en un sitio nuevo, en un territorio nuevo, con una población nueva. Juan Pablo II habló de una nueva época en la historia de la salvación. Bien, aquí las órdenes religiosas tuvieron un papel clave, absolutamente clave. Todas coincidían en que lo ideal era reunir a los indígenas para catequizarles. Como sabemos, el ejemplo más acabado de esto fueron las reducciones de la Compañía de Jesús. ¿Cuáles son los medios? La predicación y la enseñanza. Predicar y enseñar. Bien, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Esto está pasando también en la iglesia de hoy. Cada vez se acerca más gente a la iglesia que no tiene ningún rudimento, que no conoce ningún rudimento del cristianismo, ¿no? Con motivo de la confirmación, por ejemplo, o de si se van a casar, tal. No, para nosotros, para muchos de nosotros puede ser fácil, familiar, la historia de la salvación. Pero hay mucha gente que no le suena nada de esto. Bueno, ni siquiera le sonaba el idioma. Y a medida que van empezando, no encontraban. O sea, el objetivo era encontrar algunos elementos de su religión que pudiéramos incorporar a la nuestra para explicarle el misterio de la salvación. Este es el objetivo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ahí se dieron cuenta muy pronto de la importancia de las imágenes. Y desde el principio se va a establecer una especie de negociación entre las poblaciones indígenas y los propios religiosos. A ver qué elementos tomamos de aquí que podamos incorporar y que nos sirvan en la predicación, ¿no? Y esto también suscitó un debate muy importante. ¿Cómo es que vamos a incorporar lo que se llamó en una época la inculturación, ¿no? ¿Cómo vamos a incorporar elementos de una cultura indígena que nada tiene que ver con el cristianismo? Decían los europeos, los partidarios del probabiliorismo, no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Sin embargo, los que estaban ahí eran partidarios de lo que se llamó probabilismo, que significa que si tú tienes la opinión favorable, contando con tu rectitud de intención, si tú tienes opiniones favorables de algunas personas doctas que a ti te merezcan confianza, puedes hacerlo. Y esto, que resolvemos muy pronto, causó también un debate muy interesante. ¿Y por qué toda esta cuestión? ¿Por qué toda esta cuestión? Pues porque lo que está en juego no es ni más ni menos que la vida eterna. Y esto hay un montón de testimonios que lo ponen de manifiesto. ¿La vida eterna de quién? La vida eterna del que vaya a ser bautizado y la vida eterna del que está allí. Si yo estoy allí de misionero, en Paraguay, en Perú, en Lima, en el Callao, si yo no lo hago correctamente, yo me condeno también. Es decir, esto es muy difícil de entender, creo yo, si tú no eres creyente, o si tú no tienes idea o no admites por lo menos que algo trascendental interviene en la vida de los hombres. La vida eterna, tú le hablas a alguien hoy de la calle, la vida eterna me está contando. Vida eterna, ni vida eterna, yo lo que tengo es lo que vivo, ¿no? La realidad es la verdad, no quiere decir ahora, ¿no? Entonces, bien, esto es otro debate muy importante, precisamente por esto,
porque lo que está en juego es la vida eterna de unos y de otros, ¿no? Las imágenes, por poner algún ejemplo, ¿no? Este fue Fray Jacobo de Testera, un franciscano que estuvo en el Yucatán, que hemos mencionado anteriormente. Bueno, pues los que primero empiezan a aprender las lenguas indígenas son los religiosos, ¿no? Esto no es un caso exclusivo de Iberoamérica, sino también de otros países en Asia, etcétera, etcétera, hicieron lo mismo. Y empiezan a desarrollar una serie de signos para tratar de catequizarles. No sé si lo leéis desde ahí. Pero dice, aquí se ve más grande, ¿no? Dice, por poner algún ejemplo, ¿no? La unión de todos se lee hacia la unión de todos los cristianos, cuya cabeza es el Señor nuestro Jesucristo. Esta es la imagen de Dios, este es Jesucristo. Y aquí en la tierra su representante nuestro, en la tierra, gran Señor de los sacerdotes, Santo Padre, que está allá en la gran ciudad, Roma y los ángeles. ¿Quiénes son ellos? En verdad, una sola forma de vida es su riqueza, son espíritu precioso y siempre en la riqueza de sus cantos. En fin, a través de esas imágenes van traduciendo y se van sirviendo de estos catecismos para la evangelización. Los catecismos hay de todo tipo, en el Archivo de India se conservan bastantes, también en la Biblioteca Nacional, y los había de todo tipo, unos muy pequeñitos, otros más grandes. Bien, vamos a ir terminando. Lengua vernácula. A pesar de que muy pronto, en 1596, desde la propia administración colonial se está poniendo o se está insistiendo en que es necesario para la mejor administración de aquellos territorios la castellanización de los indígenas, es decir, acabar con las lenguas vernáculas e imponer el castellano. Y la respuesta de Felipe II es nítida. No parece conveniente forzarlos a abandonar su lengua natural. Solo habrá que disponer de unos maestros para los que quisieran aprender voluntariamente nuestro idioma. Y esto es muy interesante también frente a esa acusación que nos hacen de que fueron los españoles los que acabaron con las lenguas vernáculas, ¿no? Los que van a acabar serán luego, como hemos dicho antes, en la segunda mitad del final del 18 y durante el 19 fundamentalmente, ¿no? Bien, algunos ejemplos. En México, Tlatelolco, 1536, la Universidad Nacional San Marcos de Lima, es de las más antiguas de Iberoamérica, en el 51, Cátedra de Quechua, en el 96. Esto no solo se estudiaba allí, estas lenguas, sino que se estudiaban también aquí, Sevilla, Écija, en el caso de los jesuitas, que es lo que yo estudiaba, Sevilla, Écija, Trigueros, donde tenían un colegio, solían poner algunos maestros para que los que iban a ir a América, mientras estaban en esos colegios esperando la partida de la flota, la salida de la flota, pues se dedicaran a estudiar. Y iban ganando tiempo cuando llegaran a su país de destino, ¿no? Esto, como decía antes, no fue ninguna excepción americana. Y esto, bueno, por lo que hace alusión a la lengua vernácula. ¿Cuándo se acabará y cuándo se impondrá o el intento de eliminar las lenguas vernáculas? Pues después de la Revolución Francesa, porque se entendían incompatibles con la unidad estatal. La Revolución Francesa lo que pretende es, ¿sabéis?, la imposición de la razón, de la racionalidad, de lo que sea más fácil para la mejor organización, para la mejor administración. Es evidente que una sola lengua es más fácil de administrar que distintas, que muchas lenguas, ¿no? Entonces fue, sobre todo, esto va a coincidir, finales del 18, 1824, 25, es cuando empieza el movimiento de independencia iberoamericano, y serán los criollos, hijos, en mayor parte, descendientes de los españoles, pues los que apliquen esta cuestión. La lucha sistemática contra la lengua de los indios, van a desmontar todo el sistema de protección. Muchas comunidades indígenas plantean, cuando se están celebrando en Cádiz las famosas Cortes de Cádiz en 1812, plantean la vuelta a los derechos del Imperio Español. Es decir, no están planteando rehusar o renegar de aquello, sino que vuelvan los privilegios y la protección que tenían, ¿no? Bien, el verdadero imperialismo cultural fue practicado por la cultura nueva que sustituyó a la antigua España imperial, y aquí el texto que yo comentaba anteriormente. Bien, la financiación, muy rápidamente. Todo estaba perfectamente establecido. Imaginaros un jesuita estudiante alemán que va a ir a Chile. Bueno, desde que sale de su colegio hasta que llega a Santiago de Chile, todo ese trayecto lo va a pagar la corona. Todo. Y además está perfectamente establecido. El viático,
el ponerse en camino, el entretenimiento, lo que va gastando en cada época, en cada sitio en el que está, el matalotaje, que es toda la carga que tenía que llevar para la travesía, el embarque, no sé si alguno ha visto alguna carabela a tamaño real, si habéis ido al puerto de las Tres Carabelas en Huelva, bueno, no había, lo único que tenía camarote era el capitán, el resto, bueno, pues hay un empeño muy especial en que durante la travesía los religiosos hagan vida de comunidad en el barco, ¿no? Bueno, esto hay un empeño para que vayan juntos, etcétera, etcétera. Bien, el cómo lo pagaban, tenía que pagarlo en metálico. Esto sufre distintas causas, o sea, distintas evolución en función de los recursos que la corona tiene en cada momento. Al principio paga todo en Sevilla, cuando ya ha pasado el control, paga en Sevilla y luego paga en la Caja Real, lo que hoy sería la Delegación de Hacienda, la Delegación de Hacienda del destino último del religioso. Eso podía pasar 1 año, 2 años, eso obliga a las órdenes religiosas, como decíamos al principio, a adelantar recursos y hacer negocios, ¿no? Ese es el donde, insisto, por no entretenernos aquí, todo estaba perfectamente establecido, estipulado. Se quejaban mucho las órdenes religiosas porque las cantidades establecidas para cada uno de estos conceptos no se actualizaba en función de la inflación. La inflación es muy antigua también, como podéis imaginar. La inflación ha existido siempre, no ahora, ¿no? Entonces se quejaban mucho de que bueno, tardaba mucho en actualizar los precios, en actualizar las cantidades que la corona se había obligado a pagar, ¿no? Bien, va sufriendo conoce distintas fases en su evolución, por no entretenernos aquí. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos deciden, de las órdenes religiosas estoy hablando, ¿cuántos deciden, adelante, cuántos deciden ir hacia allí, salir, ¿no? Hasta donde se conoce por la bibliografía actual, franciscanos en torno a unos 5.000, en el siglo XVII, franciscanos 7.000, jesuitas unos 4.000, esto sí está bastante localizado, dominicos, faltan todavía para algunos periodos por estudiar, en torno a unos 2.700, 3.000, franciscanos carmelitas, 700, aquí en estas órdenes, digamos que participaron en menor medida, faltan todavía trabajos y periodos por analizar, por tratar de saber quiénes fueron. Al principio, cuando no era, las órdenes religiosas tuvieron ahí un debate interno también muy importante sobre a quién mandar allí. ¿A quién mandamos? ¿A los últimos que han llegado? ¿A los más jóvenes? ¿A los más fuertes? ¿No? Pues en el archivo de la Compañía de Jesús en Roma hay una sección que se llama la sección de Indípetae. Ahí escriben los que querían ir a Indias, ¿no? Tenían que escribirle al general y tenían que explicarle por qué querían ir. Y hay algunas así. Uno era del colegio de Villa García, le cuenta al general, pues yo estaba leyendo la biografía de Santa Teresa de Jesús y algo se conmovió en mi interior, que me llevó a ponerme en disposición de irme a las Indias. Le escribe al general, ¿no? Bien, eso es lo que unos querían y luego lo que el general decidía. Y hay un debate, sobre todo en los últimos años del 16, principios del 17, y el argumento fundamental es que allí deben ir los mejor preparados. Lo mejor preparado suponía un problema para los colegios de España, porque el mejor preparado es el que predica mejor, el que confiesa más, el que recauda más limosna, el que tiene más influencia. Muchos colegios no estaban dispuestos a que los mejores se fueran, ¿no? Pero la instrucción, en el caso de la compañía, la instrucción del general es que vayan los mejores, ¿no? Hay algún caso así simpático de alguno que era muy blandito, no era muy blandito, dice el general, ni hablar. Nada, es que es el tío del provincial, ni hablar, ¿no? Gente probada, ¿no? Dispuesto, bien. ¿Por cuánto tiempo se iban? También hay diferencia entre las órdenes. En el caso de los jesuitas se iban para siempre. Sin embargo, en el caso de los dominicos iban inicialmente un periodo de 10 años y luego decidían si querían ir, si querían volverse, en fin, ahí hay mucha variedad. Pero insisto en esta cuestión porque sin conocer esto, pues, o mejor dicho, conociendo estos datos, podemos hacernos una idea de la obra que llevaron a cabo en todo un continente. Estamos hablando de yo calculo que deben ser en total unos 25.000 aproximadamente, ¿no? Sin contar el clero secular, que tiene una manera diferente de registrarse y es más complicado porque iban unos
uno o dos, normalmente acompañando a alguna autoridad, ¿no? Bien, sabemos en el caso de los jesuitas cuál era la edad, cuántos españoles y extranjeros, esto se olvida también porque hubo muchos, sobre todo italianos, alemanes, en el caso de los jesuitas, de dónde vienen, cuál es su grado de formación cuando se van, de qué provincia proceden, qué formación tenían, etcétera, etcétera. He insistido en eso porque es importante ponerle cara. ¿Cómo le vamos a poner cara a uno del siglo XVI? ¿No? Bueno, pues le podemos poner cara porque existe una descripción en el Archivo General de India, en el catálogo de pasajeros y en el registro de expediciones. Existe un registro, no para toda la época, pero sí desde mitad del 17 en adelante, y te da una descripción. Fulano, alto, con bigote, nariz aguileña, en fin, hace una descripción. Pero lo importante de esto es la motivación que les lleva a irse a un continente absolutamente desconocido, ¿no? Bien, por resumir esta cuestión. ¿Qué conclusiones podemos alcanzar después de todo este viaje breve de 45 minutos que ha querido abarcar 3 siglos? Bueno, pues, en primer lugar, el esfuerzo estatal mantenido en lo económico, organizativo y misional, único, no hay otro país que haya mantenido esto durante 3 siglos, asumiendo los costes hasta el final, y no solo los costes, sino todo lo que supone. Cuando hablo del final me refiero hasta 1898, en el caso de Cuba y Filipinas. El esfuerzo de la Iglesia único, no existe tampoco otro país en el que esto se haya realizado, se haya producido así, en un esfuerzo mantenido durante tanto tiempo. En un solo siglo, final del siglo XVI, ya se habían fundado 700 ciudades en América, aproximadamente una cada 2 meses. 7 de las 20 mayores ciudades de Estados Unidos fueron fundadas por los españoles: Los Ángeles, San Antonio, San Diego, San José, etcétera, etcétera. En 1533, ya lo hemos visto, ya se había fundado el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, la Universidad Mayor de San Marcos de Lima en el 51, y por establecer alguna diferencia con lo que ocurrió en la ocupación de lo que luego será Norteamérica, que empieza con las 13 colonias del Atlántico, ¿no? A partir de ahí se irá expandiendo la colonización americana, que utilizó unos métodos absolutamente o completamente diferentes a los españoles, ¿eh? Nosotros cometimos abusos, evidentemente, pero estos fueron, por poner un ejemplo, para acabar con la población indígena, la fuente de alimentación de los indígenas eran los bisontes. La estrategia fue sencilla, una de ellas fue acabar con los bisontes. Las poblaciones, algunas de ellas iban detrás de los bisontes, porque eran su fuente de alimentación. Si acabamos con los bisontes, acabamos en gran medida con ellos, ¿no? Por el famoso Buffalo Bill, etcétera, etcétera. Bien, un dato solo. Al sur de Río Bravo, el 88% de la población actual de México desciende de los antiguos pobladores americanos. De Río Bravo hacia abajo, ¿no? Hacia la Patagonia, el sur de Chile. Al norte de Río Bravo, solo el 1,7% de la población estadounidense tiene ancestros indígenas, desciende de aquellos primeros, 88%, 1,7%. Igual 500 millones de hispanohablantes. No he querido decir con esto que nosotros fuimos magníficos, ¿no? Porque se cometieron, insisto, basta ver solamente la sección de justicia del Archivo General de Indias para ver la cantidad de problemas que hubo. Pero que hay una diferencia importante, significativa, que es necesario conocer. Y tenemos argumentos suficientes, evidencias, pruebas, documentación para explicar nuestra postura y para justificar al final que si Dios interviene en mi vida, interviene en la historia de la humanidad, interviene en términos generales en la historia. Y esto es lo que he querido trasladaros. Espero no haberos aburrido. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, y la sé, estaré encantado de responderle. En el Tratado de Tordesillas no quedó tan claro esa encomienda del Papa a la parte portuguesa, porque sí es verdad que los españoles parece ser que cumplieron el acuerdo, pero los portugueses que tenían otro modelo. Lo que montaron era factorías. ¿Sí? Exacto. Sí, sí. Y el Papa no le exigió a ellos. Luego es verdad que hasta el siglo XVIII sí empiezan a organizarse de otra manera. Por ejemplo, los jesuitas tuvieron un apoyo muy importante en la corona portuguesa.
De hecho, los jesuitas que llegan al Asia llegan a través de Portugal. San Francisco Javier, el padre Mateo Ricci y tal, estos salen de Portugal, salen de Lisboa. ¿Por qué el Papa protegió en ese caso tanto a los portugueses? Y a los españoles le dejó lo que estaba por venir. Porque era lo que estaba por venir hoy. Claro, ese es un debate interesante. El Papa era español. El Papa era español. Parece que había ahí alguna información que no circuló debidamente, pero sí, eso fue así. También es verdad que, bueno, al principio ni los propios reyes católicos se fiaban mucho en lo que Colón pudiera descubrir. La prueba está en que Colón, a pesar de haber firmado las capitulaciones, Colón acabó muriendo pobre, abandonado en la cárcel de Valladolid, ¿no? Y luego su hijo trató de seguir lo que se llamaron los pleitos colombinos, que dio lugar a una infinidad de documentación, pero al principio no se creía muy bien aquello del imperio. Colón se equivocó. Colón lo que iba buscando era Japón, pero se equivocó y se encontró aquello, ¿no? Eso. ¿Es correcto diferenciar entre imperio e imperialismo? Sí. Imperialismo es un término que se empieza a acuñar a finales del siglo XIX, en un contexto completamente diferente. El contexto es que después de la Revolución Industrial, lo que se llama Segunda Revolución Industrial, que se da a finales del siglo XIX, hay una crisis de superproducción, como consecuencia de la primera Revolución Industrial. En la segunda hay un descenso de los precios, estamos hablando de 1870, un descenso de los precios, y hay una reorganización completa de lo que es el sistema económico mundial, digamos. ¿Qué debemos entender por imperialismo a finales del siglo XIX? Extracción pura y dura de las materias primas de los países subdesarrollados. El ejemplo más dramático, el Congo belga, Leopoldo II. Una cosa tremenda. Él iba allí porque encontró caucho. Claro, estaban empezando la industria del automóvil, entre otras, ¿no? El caucho es un material industrial que se utiliza muchísimo. Bueno, aquello era la extracción pura y dura, ¿no? La sanción, el castigo para los que no cumplían las expectativas podía ser cortarle la mano, sacarle los ojos, una cosa tremenda. Hay un libro de Vargas Llosa que se llama El sueño del Celta, que está basado en ese episodio. Y si ponéis en internet el sueño del Celta o Leopoldo II de Bélgica, os va a salir muchísima documentación, porque Vargas Llosa estudió esa documentación para escribir el libro. Esa diferencia yo creo que va en esa dirección. Y por eso, en historia económica, cuando llegamos al final del siglo XIX se habla de imperialismo, y ya no estamos haciendo ninguna alusión al siglo XV, siglo XVI, siglo XVII. Porque Colón fue rescatado por Portugal, presentaba otra forma diferente. No se lo creyeron. Que no se lo creyeron. No se lo creyeron que aquello podría ser, y porque ellos tenían una evidencia, y la evidencia era que utilizando el camino que estaban utilizando le iba muy bien, porque estaban generando muchísimo dinero a través de las especies. Entonces, si tú un negocio que tienes te va bien, ¿qué necesidad tienes de inventarte y de buscar excusas, de buscar rutas nuevas, ¿no? En España tampoco se lo creyeron, porque Colón tuvo que insistir mucho, no sé si fueron 7 o 8 años desde que él llega al monasterio de la Rábida hasta que convence a los reyes católicos de que podía tener sentido lo que le estaba planteando. Muchas gracias por vuestra paciencia. Gracias.